Y estamos en la última clase y vamos a ver los capítulos 28 y los capítulos 31. Y en el fondo, ¿qué es lo que vamos a ver? El final triste de Saúl, ¿ya? Y si podemos, yo creo que sí, vamos a alcanzar a ver algún repaso de las cosas más importantes que hemos visto. Ahora, en el capítulo 30, al final, vimos nosotros que David vuelve victorioso, ¿cierto?, de recobrar a los rehenes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Y que quiero resaltar acá, que él volvió, se recuerdan de que él repartió el botín con los 200 que no pudieron ir a pelear, ¿se acuerdan? Y con la gente de Siclac y con toda la gente que lo había acogido en su, ¿cierto?, en su escape de Saúl. Pero para que nosotros nos ubiquemos, esto ocurre en este lugar, el Siclac. Como les dije, en algunos mapas lo van a encontrar con Z. Pero ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque por otro lado, partimos el capítulo 28 mostrando un nuevo frente de batalla en que los filisteos se organizan para pelear contra Israel. Y quiero que se den cuenta que aquí está David, ¿cierto?, ya de vuelta de haber recuperado a los rehenes, y el frente de batalla se abre arriba, en el norte. Entonces, de alguna manera, Dios se preocupó de que David estuviera totalmente fuera de este ambiente, de todo lo que va a ocurrir acá en el norte. Si ustedes se dan cuenta ahora, dice el versículo 4 al 28, que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon acá en Sunem, ¿ya? Y Saúl junto a toda su gente tuvo que subir al norte y están en Gilboa, o Gilboa. Es interesante ver que, como dice ahí, que por primera vez sube al norte los filisteos para atacar a Israel. Supuestamente por dos razones, una para separar a Israel en dos, ¿cierto? Y la otra para ir a pelear en lugares más llanos, porque esto era más montañoso y ellos usaban carros. Entonces les era mucho más ventajoso el poder estar en tierra plana, ¿ya? Pero interesante eso, interesante ver que David, por voluntad de Dios, está totalmente afuera, lejos, sin ninguna incidencia en todo lo que va a ocurrir. Vamos adentrándonos en el capítulo 28. Samuel ya había muerto, dice, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y colocó la referencia del 25.1, porque el 25.1 es exactamente igual al versículo, salvo que desde este punto sale lo que David hizo posterior al llorar a Samuel. Es exactamente el mismo versículo, pero aquí la diferencia está en que aquí se habla de Saúl. En el 25 se habla de David. Y aquí el autor deja en claro de que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Dice que pues se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, lo que vimos recién, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió. Ni por sueños, ni por Urim, ¿cierto? ¿Se acuerdan del Urim, Turim, las piedras, ¿cierto? Ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces el autor coloca en la primera parte de que, a raíz de la ley de Jehová, Saúl había expulsado a todos los adivinos de la tierra. Pero vemos a Saúl totalmente desorientado, con temor, y habla con algunos de sus cercanos para que le ubiquen una mujer, y ellos le dan el dato de Endor. Voy a devolverme, porque Endor está aquí. ¿A alguien le gusta aquí la Guerra de la Galaxia? ¿Star Wars? ¿No? ¿Sí? ¿Le gusta a usted?
La luna de Endor, ¿te acuerdas? Donde andaban los Ewok. ¿Te acuerdas? Ya. ¿Ah? Es de mi generación, la vi. La luna de Endor. Es bien interesante la trama de Star Wars. Porque hay un lado de la fuerza y hay un lado oscuro. Y de repente prevalece el lado oscuro. Pero está la promesa que del lado de la fuerza va a venir uno que va a venir a derrotar al lado oscuro. Y ese uno era un niño, ¿se acuerdan? Que tenía unas cosas en la sangre altas, las miclodias las tenía altas, y este era el escogido. Es bien interesante. Bueno, esa luna era la luna de Endor. Lo que les quiero decir es que aquí en Gilboa estaba Saúl, y vamos a ver que Saúl va a salir con dos escondidos, se cambia de ropa, dice el versículo, y va a ir a Endor, que eran alrededor, no recuerdo, en 6-8 kilómetros. Pero tuvo que cruzar la línea filistea para llegar a Endor. Quiero que nos vayamos dando cuenta de la desesperación de Saúl. Saúl vio el campamento filisteo y tuvo miedo. Se sintió solo, Dios no le hablaba. Y recurre a esta divina. Mire lo que dice la Escritura, Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apiedrados, su sangre será sobre ellos. Y Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, Dios les advirtió muchas veces al pueblo de Israel que se iba a encontrar adentro con cosas, con prácticas que no eran de su agrado y que no tenían que imitarlas. ¿Y usted sabe lo que hizo Israel? Las imitó, ¿cierto? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o sus hijas por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces tenemos un backup dentro de la ley, dentro de lo que Dios estableció, que prohibía el consultar a muertos. Pero pese a eso, y Saúl, pese a haber, dice la Escritura ahí, haber sacado y perseguido a estos hechiceros, en su desesperación, va a consultar. Interesante también que su gente más cercana tenía el dato. ¿Cierto? ¿Cierto? Siempre hay alguien que tiene datos. No siempre es bueno, lo vamos a ver al final, pero no siempre es bueno el consejo del hombre, hermano. Cuando estemos con el hermano Stuart viendo 2 Samuel, otro spoiler, ¿por qué se separó el reino? Porque el hijo de Salomón le hizo caso a sus amigos y no a los ancianos. Todo consejo hay que filtrarlo por esto. Si no está de acuerdo a lo que dice aquí, no es buen consejo, independiente de quién lo diga. Sigamos. Dice que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. ¿Esto por qué lo recalco? Porque era bastante vejatorio para un rey sacar sus ropas reales y usar una ropa ordinaria. ¿Ya? Solamente esto para un poco alinear, ¿cierto? Es levantar el tema de la desesperación de Saúl. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Se ha dado cuenta usted que casi todos los pecados se buscan en la oscuridad de la noche, ¿cierto? Las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. Un día vamos a hablar de eso, entretenido. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. En este momento la mujer no sabe que es Saúl. He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. La- lo hablamos en la clase pasada. Y, mire, usted me va a hacer decir cosas que no quería decir yo. No, estuve. Es muy común. Yo, hermanos, hace 2 semanas abrí Instagram. Me convencieron. Y la verdad que he tenido acceso a muy buen material de muchas cosas. Pero es impresionante la cantidad de posts o de videos que suben diciendo que tal persona dijo Jesús en alguna frase. Oh, es cristiano, es hermano. Tenemos un hermano en el fútbol, en el cine. Qué triste. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Sigamos. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Por eso me confundí en vez de Jesús. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro de tierra hizo gran reverencia. Bueno, ustedes saben que muchos se agarran a cabezazo con este pasaje. Si efectivamente es Samuel o es algún demonio o espíritu. Y hay opiniones divididas sobre esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es interesante que la mujer se da cuenta al ver que viene alguien y dice la palabra ahí, si se dan cuenta, viene subiendo, ¿qué dice? Subiendo de la tierra. Venía subiendo de debajo donde estaban ellos. Que no venía bajando del cielo, de la profundidad de abajo. ¿Ya? Y le dijo, es interesante que cuando ella ve esta visión, ella inmediatamente reconoce a Saúl. ¿Se dan cuenta? A Saúl. Primero a Saúl. Acuérdense que él iba disfrazado y hasta ese momento él no se había dado cuenta que era Saúl. Y ella en ese momento se da cuenta que es Saúl. No sabemos qué fue lo que le dijo a ella, cómo ella pudo saber que era Saúl. ¿Quién se lo dijo? Pero cuando ella le describe a la persona que viene subiendo, Saúl se da cuenta que es Samuel y dice que se humilla el rostro a tierra y hizo una referencia. Ahora, sigamos. Muchas gracias. Señor me la bendiga y me la guarde, hermano. Ella es mi señora por si acaso, ¿saben ustedes? ¿Cierto? Sí. No siempre me aplican la ley Karina, después y fresco. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Se identifica como Samuel. ¿Ya? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. ¿Y qué dice? Y Dios se ha apartado de mí. Ahora, es bien fuerte esto. Sigamos pensando en Saúl. Sigamos pensando en lo que él está sintiendo. Pero también no dejemos de pensar de que Dios ya se lo había dicho. Dios ya le había dicho que él estaba desechado. ¿Cierto? Él se está enfrentando a lo que Dios le había dicho, lo está palpando. Cuando vio el campamento filisteo en un terreno distinto, donde ellos tenían ventaja, donde tienen a Israel separado, y se acordó de la palabra de Dios, Saúl sabía que esto no pintaba para bueno.
Dice, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me aclares lo que tengo que hacer. Es triste, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, es triste. Entonces Samuel dijo, es interesante que el texto identifica al que habla como Samuel. ¿Ya? ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tú? ¿Qué dice? Es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Y está citando el 15:28. Ha quitado el reino y se lo ha dado a otro. Pues Jehová, veamos, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces, vemos que la escritura, el texto habla que es Samuel el que está hablando. Vemos que, para efectos de entender, Samuel le replica lo que ya habló de parte de Dios y cita la voluntad de Dios. Vemos que Samuel cita el pecado de Saúl ¿se acuerdan que Dios lo mandó a no dejar a nadie vivo? Como decimos nosotros, no dejar mono parado, ¿cierto? Pero trajo al rey, ¿se acuerdan? Y trajo a lo mejor de los animales, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes eran esos? Amalec. Hinchadores los de Amalec, siempre estaban ahí. Y después le habla y le dice, ¿quieres saber lo que va a suceder? Dios va a entregar a Israel a los filisteos y tú vendrás a estar conmigo. En la situación que estoy yo vas a estar tú, muerto. Ahora, podemos entender, algunos libros van a ustedes entender que este pasaje está hablando de que vas a estar muerto como yo. Pero hay otros que hacen la salvedad que va a estar muerto, pero tal vez no en el mismo lugar donde va a estar Samuel. Ahora, tendríamos para mucho largo hablar dónde están, pero podemos recordar del libro de Lucas, ¿se acuerdan? El rico y Lázaro. ¿Y se acuerdan que los dos murieron? Y el pobre estaba en el seno de Abraham, y dice que el rico estaba en tormento. Sí. ¿NTV? Ya. Una pausa y ya volvemos, hermanos. Lucas 16, desde el versículo 19, para que lo lean después, no lo coloqué ahí. ¿Y se acuerdan que dice que Lázaro estaba en? Estoy buscando. No me ha dado un accidente vascular. Dice que estaba en el Hades en tormentos. Y dice que él se podía comunicar con Abraham. Le pide a Abraham que envíe, si pueden enjugarle, y después que envíe a predicarle. ¿Se acuerdan? Había una comunicación. Estaban en lugares, en distintas condiciones, en que se podían comunicar, pero la situación de el Lázaro era muy distinta a la que tenía el rico. Entonces lo más probable es que cuando hable de que estaré conmigo, hable que vas a estar muerto como yo, pero no necesariamente en la misma situación que yo. ¿Ya? Ahora, la declaración es fuerte, porque no es solamente el hecho de lo que pasó y lo que te dije, lo que te dijo Dios a través de mí, sino que ahora te va a pasar esto, vas a morir tú y tus hijos. Y Israel será entregado a los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Recordemos que Saúl era alto, ¿se acuerdan? Era grande. Van a encontrar en algunos textos que decían cómo la bruja de Endor o la divina de Endor no cachó que era Saúl por el porte, porque no era muy común que hubiera hebreos tan altos como él.
Los que somos grandes es difícil escondernos, nos pillan en todos lados. Nos servimos para espía, digamos. Dice que cayó cuán grande era. Hay muchos textos donde dicen que se desplomó con todo lo grande que él era, se vino a tierra. No sé si ustedes saben, pero yo trabajo en una clínica. Entonces todos los que trabajan conmigo siempre me dicen, don Nelson, si a usted alguna vez le pasa algo, que no se hospitalice aquí porque pasarlo a la camilla es muy pesado. Así que Saúl cayó cuán grande era. Y tuvo, ¿qué tuvo? Temor de nuevo. Estamos viendo un hombre que está sumido en miedo y en temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Recordemos de dónde salió y recordemos que cruzó la línea filistea para llegar a Endor. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le compungido, dice, creo que es la palabra que ocupa la América, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has oído. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, y lo destaco, ternero engordado, porque esto era un precioso bien, no era algo menor, ahí había lucas, digamos, para que entendamos, ¿ya? El cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció con ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Veamos algunas cosas. Saúl, al ver el campamento filisteo y al terminar de escuchar a Samuel, dice el texto, siente miedo, temor, lo que es consecuencia de estar sin Dios. Versículo 16. Podemos tratar de entender a nuestro Señor Jesús en la cruz clamando, ¿por qué me has desamparado? El temor invade a toda aquella persona que está sin Dios. Y en un momento determinado, el Señor en la cruz cargó todos los pecados. Y dice, ¿por qué me ha desamparado? Porque Dios se alejó de él. Porque Dios es santo y no podía tener comunión con el pecado. Entonces es interesante que entendamos que Jesús en la cruz sintió todo aquello y sufrió todo aquello que teníamos que sufrir nosotros. No lo coloqué ahí, pero yo quiero leer Hay un versículo que es muy cachilupi. Segunda de Corintios, capítulo 'Al que no tuvo pecado', capítulo 5, versículo 21, de los versículos bases de la doctrina de la sustitución. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor lo trató como pecador, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios por Él. Lo hablamos la otra vez cuando vimos Efesios, ¿cierto? Dios imputó sobre Él nuestro castigo. Dios imputa en nosotros la justicia de Dios. Y somos justificados por Jesucristo. Y esa sensación de temor que sentía Saúl por sentirse lejos de Dios, en algún momento la sintió nuestro Señor estando en la cruz. Dígame. Un comentario, Saúl siempre fue así, durante toda su vida, acuérdate que necesitaba a David para que le cantara, para que lo tranquilizara, siempre fue así. Atormentado. Siempre. Sí. Durante toda su vida, si tú te fijas, Mm. en el fondo siempre fue así. Y me acuerdo que cuando Stuart hizo algunas clases también lo mencionó, el carácter de Saúl. Pero por el mismo sacrificio de Cristo, ¿qué dice Romanos 6:1? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Si tal vez una de las primeras
e inmediatas consecuencias del sacrificio de Cristo para nosotros es que volvemos a tener comunión con Dios. ¿Cierto? Estábamos impedidos de tener comunión con Él por nuestro pecado, pero desde el momento que Cristo toma nuestra culpa y nos es imputada la justicia de Dios, podemos volver a tener acceso a tener comunión con Dios y podemos entrar a su presencia por Cristo y en Cristo. Eso es muy interesante. Dice ahí en Juan, dice, mi paz os dejo. ¿Y qué más dice? No como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no pasa por estar tranquilo cuando tengo problemas. No me pasa nada, estoy bien. No es eso, no es zen. No. Yo voy a pasar por problemas, yo voy a pasar por dificultades, voy a pasar por enfermedades. Y de hecho los creyentes mueren. Pero en todo eso voy a tener paz. ¿Por qué? Porque estoy bien con mi Señor, como dice el himno. Y la paz del hombre que busca pasa por el hecho de estar en paz con Dios. Y eso solamente lo puede ofrecer Cristo. No lo ofrece la iglesia, no lo ofrece un rito, lo ofrece solamente Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Nadie va al Padre sino por Él. Por eso, en la vida del creyente el temor no corre. Porque si gozamos del amor del Señor en nosotros, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y cuando tenemos temor, es muy difícil que podamos aplicar fe. Piensen el calvario de los últimos días de Saúl. El temor y el miedo. Otra cosa, este pasaje nos muestra la desesperación de Saúl al verse sin Dios y sin esperanza, lo que lo lleva a recurrir a la divina. No está de más decir que no es propósito del capítulo exaltar esta práctica y menos validar su veracidad. Cabe destacar también que en ningún pasaje del capítulo Saúl mostró arrepentimiento. ¿Ya? Este pasaje es fuente de controversia dadas las dos posturas de análisis, una que dice que era Samuel y otra dice que era un demonio que se hace pasar por Samuel. En la historia de la iglesia, Jerónimo y Tertuliano creían que era una manifestación diabólica, mientras Orígenes y Agustín se inclinan por la presencia misma de Saúl. Y cito aquí el libro Samuel, gracias. Y cito aquí el pasaje de Crónicas que menciona esto y coloco aquí en rojo un agregado que tiene la Septuaginta en su traducción al español, que dice, porque consultó una divina y Samuel le contestó. Dentro de la cultura rabínica siempre se aceptó el hecho de que era Saúl. Ahora, si ustedes ven ahora en los... Samuel, perdón. Qué mala, qué terrible. Voy a hacer como Saúl, me voy a sentar y comer un bocado para recobrar. Incluso en los maestros, en los teólogos más conocidos contemporáneos también hay divisiones. Aquellos que dicen de que fue un demonio, otros que dicen que era Saúl, y hay otros terceros que dicen cuando lleguemos al cielo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a saber. Ahora, indudablemente el texto habla y dice que es Samuel. ¿Ya? Lo otro que la mujer cuando lo ve se asusta, se espanta. Siendo que ella estaba habituada a hacer eso, esta fue una situación especial para ella, fue distinta. Y lo otro fue que lo que fue proclamado en base a la voluntad de Dios, a lo que Dios había dicho, y se hace una predicción que se cumple. ¿Ya? Pero para todos los efectos aquí lo más importante, y por qué se retrata esto, no es que se quiere dar una exaltación al ir a los muertos, no. Se quiere mostrar la situación de Saúl, que es triste. Un hombre desechado por Dios por la desobediencia. Sigamos al capítulo final del libro. Después vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. O sea, fue herido con flechas.
Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Escarnio, ¿cierto? Burla. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces es inevitable ver aquí que el escudero tuvo un poco, guardando las proporciones, la misma intención de David de no querer traspasar cuando tuvo la posibilidad Saúl. Recuerden que cuando encontraron a Saúl dormido, el que acompañaba a David dijo: déjame a mí y yo de una, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Un poco tipificando lo que venía, pero tampoco. Y es interesante que ni tampoco el escudero quiso terminar con Saúl y Saúl terminó con su vida. El que era escogido de Dios, Dios escogió esta forma para que él partiera, sin la intervención de un tercero. Y su escudero también muere. Vamos a ver más adelante que a Saúl le van a cortar la cabeza. Hay algunos libros de texto que dicen que no se sabe si él murió de la espada o del corte de la cabeza, pero aquí dice que él murió. Y dice aquí que también el escudero al verlo muerto. Así que el texto dice que aquí él muere. Dice: los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, los filisteos avanzaron sobre territorio de Israel, cosa que va a ser revertida después en el reinado de David. Aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas para ellos al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Betzán. Mas, oyendo los de Jabes de Galaad esto, que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomaron los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Este es Jabes de Galaad. Ahí está Betzán, el mar. O sea, ellos estaban alrededor de acá y fueron a rescatar. Ahora, los cuerpos. Recuerden ustedes que cuando una persona es quemada, todas las partes blandas, músculos, grasa, todo eso se quema en un determinado tiempo. Unas pocas horas todo queda consumido en nada. Pero un hueso, el hueso tiene que arder horas y horas y horas para que se deshaga, ¿ya? Eso es lo que pasa en las cremaciones también, ¿ya? Entonces por eso él dice que lo quemaron, pero después enterraron sus huesos, ¿ya? Veamos un par de cosas de esto. Es interesante ver lo que hacen los filisteos con Samuel, un poco en represalia por lo que hizo David con Saúl, perdón. Lo que hacen con Saúl, un poco en represalia por lo que hizo David con Goliat, en el sentido de cortarle la cabeza, ¿cierto? Después las armas, acuérdense que él después andaba con la espada con que venció a... Se llegó a atorar ya. Con la paz de Star Wars, sacó el ya. Pero vemos una vuelta de mano aquí, ¿cierto? De parte de los filisteos. Y vamos a ver que los de Galaad también hicieron una vuelta de mano con Saúl. Porque si nosotros recordamos, antes que fuera proclamado Saúl, dice que los amonitas vinieron a la tierra de Galaad. ¿Y se acuerdan que les dijeron, sáquese cada uno el ojo derecho? ¿Se acuerdan?
Y los ancianos de Galaad dan unos días para evaluarlo y fueron y hablaron con Saúl y dice que Saúl tomó a los valientes y libró a los de Galaad. Y los de Galaad no olvidaron eso. Entonces ellos fueron, tomaron un grupo y fueron a rescatar los cuerpos que estaban colgados y les dieron sepultura y después ayunaron 7 días, ¿cierto?, por haber estado en contacto con los muertos. Pero este es el final de Saúl. Este es el final del rey que era de acuerdo a la voluntad de los hombres, ¿cierto? Es triste, ¿eh? De repente como que no nos gusta ver mucho de que Dios castiga, que Dios cumple su promesa. Como que es feo, como que es más bonita la bendición, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas a manera de resumen, que son los temas más importantes que podamos ver, que pudimos ver aquí en Primera de Samuel. Primero vimos cómo Dios levanta un último gran juez, como fue Samuel, ¿cierto? Y en él un precursor del ministerio profético en Israel. Recordemos cómo Dios le da un hijo a Ana, y Ana lo dedica al Señor. Y es el último gran juez. Recordemos que antes Israel eran 12 condados que se movían independiente, que rara vez se ponían de acuerdo, pero ahora, y que Dios levantaba, ¿cierto?, los jueces, ¿se acuerdan?, para determinados, si está el famoso ciclo en que clamaban a Dios, venía la opresión, clamaban a Dios, Dios levantaba a un juez, el juez lo libertaba, se acercaban a Dios y se olvidaban de Dios y se levantaban, ¿se acuerdan? Ya. Pero Dios levanta un último gran juez que es en Samuel, y en él también al primer ministerio profético. Vimos como Dios también en Elí juzga y castiga el pecado del sacerdocio. Pero más allá Dios va dejando en evidencia la necesidad de un ministerio sacerdotal mejor, que finalmente va más allá del sacerdocio, sino que lo que se necesita es un nuevo y mejor pacto. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor y vamos a acordarnos de lo que hizo el Señor en la cruz. Señor, y el Señor estableció un nuevo pacto. El pacto antiguo era el pacto de la ley. ¿Se acuerdan? Que era un pacto que era condicional. Que yo iba a tener la bendición de Dios si obedecía toda la ley. Pero esa ley lo único que hizo fue demostrar que no podíamos cumplirla. Y éramos culpables. Pero en este pacto Dios lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Jesucristo. Y Él derramó su sangre en la cruz. Y Él pagó el precio. Y Él es el Cordero. Él es el sacerdote, Él es el santuario, Él es Dios y es nuestro Salvador. Y dice Hebreos, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, lo vimos cuando vimos Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, porque llegaba un momento que se morían y había que traer nuevos sacerdotes. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Y les recomiendo en su casa que lean los capítulos 7 y 8 de Hebreos, completos. Está muy bien explicado, no solamente este nuevo sacerdote que ya no es de la orden levítica como lo vimos la clase pasada, sino de la orden de Melquisedec, y que siendo necesario que esta ley no se cumple y que estos sacerdotes tampoco cumplen porque ellos tienen que ir y sacrificar por ellos primero porque ellos también son pecadores, se hace necesario algo nuevo, algo eficaz. La ley no podía cambiar el corazón del hombre. Lo que hizo Cristo en la cruz, Él derrotó al pecado, derrotó a la muerte y nos puede a nosotros dar vida. Lo que no podía hacer la ley puede cambiar mi naturaleza. Y soy libre de la condenación del pecado, lo que nunca pudo hacer el primer pacto. Entonces vimos que es el precursor Samuel del ministerio profético en Israel. Vimos cómo Dios empieza a dejar en evidencia la necesidad de un mejor sacerdocio. Vimos cómo el autor relata el establecimiento de la monarquía
Y en este comienzo relata la vida monárquica, ¿cierto?, de dos reyes de Israel. Los dos primeros, el de Saúl, el reinado en forma completa, y el inicio del ejercicio real de David, ungido pero no proclamado. Y su historia la veremos en Segunda de Samuel. Claramente este es el tema principal de este libro, que tendrá su punto más alto en el capítulo 7 del Segunda de Samuel, cuando Dios, a través del profeta Natán, establece con David un pacto, el pacto davídico, que es la base para el desarrollo del mesianismo a través de las Escrituras. Y de ese pasaje que dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Aquí es interesante que lean el capítulo 17 de Primera Crónicas, es otra versión de lo mismo, los salmos que hablan del rey venidero, y el libro de Hechos capítulo 2, 29. ¿De qué habla Hechos 2? Hay una parte primero que habla de capítulo 2 de Hechos, Pentecostés. ¿Y la segunda parte del capítulo 2? Pedro, la predicación de Peter, ¿cierto? Que se levanta y predica. Y ahí él deja claro en estos versículos que Jesús es la descendencia de David, el Mesías esperado. Es interesante cuando veamos en este pasaje, cuando se vea el pacto davídico, porque esto también tiene repercusiones escatológicas en lo que aún no se ha cumplido, ¿cierto? Y no todos están de acuerdo del alcance de este pacto, ¿ya? Porque hay algunos que ven el cumplimiento de esto ahora, otros lo ven en el cumplimiento en el milenio, ¿ya? Entonces, en su momento, a ver si alguna vez tenemos la oportunidad de poder hablar un poquito de escatología y ver todas las diferentes líneas de creencia, de doctrina que hay en relación a eso. Vimos también que la desobediencia o la infidelidad a Dios siempre tuvo como consecuencia el castigo, mientras que la obediencia es premiada con la comunión y la bendición de Dios. Nadie queda impune al castigo de Dios si la ley es transgredida, fuera el pueblo, fuera el sacerdote o incluso el mismo rey. Primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová, uno de los más cachilupis versículos de la Biblia. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y cuando hablamos de prestar atención no se refiere solamente a estar atentos, sino a estar atentos para obedecer, ¿cierto? Y realizar la voluntad de Dios. Lo mismo que es el concepto de observar. No se trata de mirar la palabra de Dios, sino que de llevarla por obra. Yo soy católico observante, ¿le han dicho eso, no? ¿Alguna? Eso quiere decir, que practican. Y lean el capítulo 28 de Deuteronomio, tiene cerca de 60 versículos, en que habla de las bendiciones para la obediencia y las maldiciones para la desobediencia. Dios también castiga. Así como hay un cielo, hay un infierno. Y como dicen muchos predicadores ahí, el Señor nos va a salvar del mismo, de su ira. ¿Cierto? Yo les conté la otra vez que fui a un entierro de una persona en una iglesia católica y el curita estaba hablando de que teníamos que acercarnos a Dios porque si no el infierno, y una persona levantó la voz irrespetuosamente y dijo, no, porque el infierno no existe, porque Dios a todos nos ama y a todos nos va a llevar al cielo. Y es muy común esa creencia, el universalismo es muy común, muy. Al final van todos para adentro. No es lo que dice la Escritura, hermano. No es lo que dice. Pero es que no importa, si está todos para adentro. Porque de tal manera que vamos todos para adentro. Ya. Vimos por último la diferencia de tomar decisiones consultando a Dios o buscando el consejo del hombre. Esto está muy ligado al punto anterior,
en la medida que obedecemos lo que Dios nos ordena. 1 Samuel 5:14, que ¿se acuerdan de ese versículo? Cuando Samuel dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. ¿Se acuerdan? El mismo pasaje. Cuando Saúl fue donde Amalek y se trajo al rey y se trajo a los animales más gorditos, entonces Samuel llegó y dijo, ¿y qué es ese ruido que escucho? ¿A qué se parece ese pasaje? Ya, ¿a cuál otro? ¿Se acuerdan cuando va bajando Moisés con las tablas? Uy, ¿qué pasa acá abajo? Hay una discoteca, dijo. No, es que dijo Saúl, yo guardé los animales para ofrecerlos a Jehová. Interesante ese tema. ¿Eh? Esos animales no eran aceptos delante de Jehová. No todo lo que traemos a Jehová, incluso como una intención de sacrificio, acepto. Pero eso lo vamos a ver otro día. ¿Y se acuerdan que Samuel lo que hizo con el rey de Amalek? Lo mató. ¿Y qué más hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué les quiero decir? Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Pero si Dios le dijo que tenía que ir y no dejar nada. No, son cosas distintas. Tuvo cosas, tuvo puntos altos. Por lo que vimos en Galat, con los de Galat, por ejemplo. Pero cuando Dios le dio orden no lo hacía. Mira, vamos a ver un ejemplo más adelante. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos. ¿Qué diferencia es enfrentar cualquier camino de la vida sabiendo que vas obedeciendo a Dios? Y esto es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y volvemos a Lucas, de aquel que edificó sobre la piedra y aquel que edificó sobre la arena. Qué terrible es partir lejos del consejo de Dios. Qué terrible es, hermanos, muchas veces sabiendo lo que las Escrituras dice, tomar una decisión. Y después andamos llorando. No lo estoy diciendo, no soy quien para juzgar, pero nos andamos lamentando porque tomamos decisiones que sabemos que no están en la voluntad de Dios. Porque muchas veces no buscamos la opinión de Dios. Y hay veces que la buscamos y la tenemos y aún así, hermanos, tomamos caminos que no son de Dios. Por eso no sirve de nada escuchar los sermones todos los domingos. No sirve de nada venir a la escuela dominical y escuchar si usted no hace lo que Dios quiere. No basta con oír el consejo de Dios si no lo guardamos, obedecemos o no lo observamos. Estaba viendo, todos los años, a principios de año, se hace una conferencia de pastores y ministros en la iglesia, en el seminario MacArthur, a principios de año. Y estaba viendo los videos de algunas predicaciones que se hicieron y había la predicación de un pastor español de apellido Barceló. Y él decía, en el caso de Jonás, porque este es el gran pez, que suponemos que era una ballena, pero tal vez habían otras cosas grandes como las ballenas. Pero una ballenita feliz, está feliz, tiene pestañas, así que debe ser. Pero decía el pastor Barceló, la tripulación del barco obedeció al Señor. La tempestad obedeció al Señor. La ballena obedeció al Señor. La oruga obedeció al Señor. La calabacera obedeció al Señor. Los de Nínive obedecieron a Dios. Jonás no.
sabía, tenía una orden de Dios encomendado. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó un barco para el otro lado. Y muchas veces, hermanos, somos iguales. No basta con saber, sino obedecer. Y qué terrible es ir contra la voluntad de Dios. Especialmente cuando uno es hijo del Señor. Ahora, nosotros no tenemos que ir al sacerdote, al Urim, al sueño. Esto. Que el Señor nos ayude. Y sinceramente espero que esto que hemos visto de 1 Samuel, más que datos, pueda haber hecho algo en nuestra vida que nos permita aprender de los errores e imitar las buenas decisiones, hermano. Antes de partir, les quiero recomendar este librito, que yo lo conozco hace mucho tiempo, pero no lo tengo, pero mi papá lo tiene y me lo prestó. Y cometió un grave error, que no se lo pienso, no. Les recomiendo este libro, es un libro de fácil lectura, pero no es superficial. No alcanza a tener 300 páginas y abarca desde Josué hasta Nehemías, Esther. Es muy interesante porque, como veíamos la otra vez, conversábamos con nuestro hermano rabino que tenemos nosotros aquí. Estábamos conversando con él y de repente lo que cuesta más en el Antiguo Testamento es poder conectar, especialmente cuando uno tiene libros que comentan lo mismo que otros o hay situaciones que son complementarias con otras que pasaron antes, como el caso de Amalek, por ejemplo, que ya aparecen acosando a Israel cuando van saliendo de Egipto, ¿cierto? Y cómo se cumple la promesa de Dios de eliminarlos, y lo vamos a ver después con David. Entonces yo les recomiendo este librito del pastor Paulo Hoff. Bueno, él ya partió, su señora también partió, él no tuvo hijos, ¿cierto? Así que no sé quién tendrá derechos de esto, pero yo lo tengo en PDF. Lo encontré por PDF por ahí, así que si a alguien le interesa, se lo puedo compartir. ¿Ya? No le cuenten a la editorial Vida. Y otra cosa más, se va a enviar de todas maneras en el material de esta clase el QR donde va a estar incluida todos los PDF y todas las grabaciones de las clases, ¿ya? Si quieren verlo ahora, pero también se va a enviar en el material. Estamos, como ustedes se han dado cuenta, durante este ciclo de 1 Samuel hemos contado con un formato distinto, gracias al hermano Stuart, de grabación, ¿cierto? Y de envío. Lamentablemente, no lamentablemente, pero estos equipos adicionales son de Stuart, no son de la iglesia. Incluso entiendo que la cámara esa no es tuya. O sea, es prestada. Ya, exacto. Entonces, estemos orando para que podamos contar la iglesia con su material propio y podamos seguir con este formato a partir del próximo año. Sería interesante, ¿ya? Así que espero realmente que el Señor les bendiga y que esto le haya servido, insisto, no para tener datos, sino para poder haber crecido un poco en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre. Señor, y no deja de ser triste, Señor, lo que le pasó a Saúl. No deja de ser triste, Señor, habiendo estado cerca tuyo y oído tu voz, no obedecer. Señor, te pido que nos ayude y nos bendiga. Gracias te damos por tu palabra. Qué tremendo tesoro nos has dejado. Yo creo que nosotros no podemos, Señor, todavía no evaluamos la importancia de lo que tenemos en nuestras manos. Señor, ayúdanos, bendícenos a ser obedientes a tu voz. Señor, y desde ya alabamos tu nombre. Desde ya te pido por nuestro hermano Sixto, Señor, por el ciclo que viene, que vamos a estar viendo a los discípulos, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas, Señor, desde ya y bendice la reunión que viene. Señor, hay hermanos que van a bautizarse, Señor, gracias por ellos, bendíceles, Señor. Señor, vamos a participar de la cena y vamos a acordarnos, Señor, de lo que hiciste por nosotros. Señor, y esperamos el día. Sinceramente, esperamos el día en que tú sirvas la mesa, Señor, y estemos contigo. Te alabamos, te damos gracias y te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.